¿Sabían que Kickboxer tiene secuela? ¿Qué es Kickboxer? Kickboxer es la película donde Jean-Claude Van Damme se venga del hecho de que un tailandés le rompe la espalda a su hermano. ¿Quién es Jean-Claude Van Damme? Casa tu Kickboxer 2 es una película de 1991 escrita por David S. Goyer. Así es, el escritor de Nick Fury, protagonizada por David Hasselhoff y dirigida por Albert Pyun, que técnicamente no hizo nada más. David es el hermano menor de los Sloan. Los otros hermanos eran Kurt y Eric. Al parecer nadie se acordaba de él porque por un tiempo fue adoptado por la familia Lambert. David tiene un gimnasio donde bulea y entrena niños que aprenden kickboxing. Mientras está entrenando a estos niños es visitado por el villano de la película, que le dice que si quiere participar en una cosa que es la Asociación Americana de Kickboxing. Él se niega, empieza a ver las cuentas y se da cuenta de que los niños, como no pagan tanto dinero o técnicamente no pagan nada de dinero, tiene que juntar feria para poder pagar todas las deudas que tiene. No sabemos cuáles deudas, pero sabemos que tiene deudas. Entonces, David pelea, gana la pelea y es entrevistado por todos los medios. Cuando le habla a los medios, dice que la asociación es malvada y que no deberían de confiar en ella. Entonces la asociación se enoja tanto que contrata a Shang Tsung como consejero. ¿Qué es lo que piensa Shang Tsung para poder convencer a David de que la asociación no es mala? Dispararle en la pierna y quemar el gimnasio que tiene. Porque pues obviamente si uno lo ofenden es lo que va a hacer. Vas a ir al gimnasio del güey, le vas a disparar en la rodilla y vas a quemar el lugar con todo y chamaco. Ah, sí, cierto. Porque David, se me olvidó decirles, que adoptó un niño y el niño le enseña sobre la amistad y sobre todas estas tonterías que ya sabemos que... El punto es, queman el gimnasio y David está deprimido. No puede salir de la depresión ni siquiera con una power ballad. Entonces, ¿cuál es la solución? Cian. ¡Cian! ¿Qué es un cian? Al chile... Esta relación no va a funcionar si no ven más películas. Total. ¿Qué es lo que hace Cian para quitarle la depresión? Lo agarra a golpes y lo obliga a hacer un montaje. Después de este montaje, David logra más o menos salir de la depresión. Pero ¿qué pasa? Nos enteramos después que el mayor de los estudiantes de David se mete a pelear a la asociación. David trata de convencerlo de que no, pero como el chavo pues quiere ganar feria... entonces decide que va a seguir peleando. Logra así avanzar pelea tras pelea hasta llegar a pelear contra el campeón. Y la noche en que va a pelear por el campeón, ¿qué creen? Le cambian el peleador por Tong Po. Ok, si no supieron quién era Cian, mucho menos van a saber quién es Tong Po. Tong Po es el villano de la primera película y es el que le rompe la espalda a Eric, que hace que Kurt tome venganza. Ese es el resumen de la película. Ya no lo voy a explicar más, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Tong Po mata al alumno de David, pero no nada más ese es el problema. El problema es que nos enteramos de que Shang Tsung contrató a Cian para que llegara a Estados Unidos y convenciera a David de que regresara a los torneos de peleas. O sea, imagínate que el güey que te obliga a hacer un montaje y que te agarra chingazos para quitarte la depresión, te traicione. O sea, eso es como lo peor que te puede pasar, ¿están de acuerdo o no? Digo, si eres un kickboxer, creo que es como de las peores cosas que te pueden pasar. Total. ¿Qué es lo que pasa? Esto hace enojar tanto a David que decide aceptar el reto de Tong Po. Pero está tan enojado que pasa algo muy dramático en la película. Lamentablemente Tong Po derrota a David. No es cierto. David le parte en su madre. Pero lo que sí pasa es que Tong Po le dispara a David. No, eso tampoco pasa. Realmente lo que pasa es que David esquiva la bala y le quita el arma. Como obviamente va a pasar. Después le tira unos cuantos rodillazos, lo manda fuera del cuadrilátero y Tong Po queda derrotado. David logra reconstruir su gimnasio y aparte de eso se hace el mejor amigo por siempre de Cian. Algo interesante de esta película es que es una secuela que nadie quería ver. Y no solo es una secuela, sino que hay otras 3. Pero
De esas vamos a hablar más adelante. ¿Tú crees que eres lo suficientemente hombre para seguir viendo reviews de Caratazos y Balazos? Entonces suscríbete, comparte, comenta y usa el hashtag Caratazos y Balazos. Ahora bien, que si crees que sabes más que yo y quieres sugerir una película para que yo la reseñe, pues usa los comentarios. ¿O qué? ¿No quieres o qué? ¿Tienes miedo o qué? ¿Eh?